Bueno, yo soy Iván Texeneri y vengo a hablaros un poco sobre la vida de Maquiavelo y un poco sobre su filosofía política, sobre sus dos grandes obras un poquito, pero espero no pasarme de tiempo porque son bastante... tienen bastantes detalles las dos, por así decirlo. Bien, Maquiavelo nació en Florencia en 1469 y muere también cerca de Florencia en un pueblo llamado San Casiano en el 1527. Maquiavelo fue un diplomático, un filósofo político, un escritor italiano y un funcionario, por así decirlo, que trabajaba para los Medici, la familia que gobernaba Florencia por aquel entonces. Además, Maquiavelo también es considerado el padre de la ciencia política moderna. En 1513 Maquiavelo escribe su obra más famosa, El Príncipe. En el 1512, anteriormente, había empezado a escribir discursos sobre la primera década de Tito Livio, pero paró en 1513 para escribir El Príncipe y luego continuó y acabó los discursos de la primera década de Tito Livio en el 1517. Para entender estas dos obras tenemos que destacar que Maquiavelo no entiende los sistemas de gobierno como Aristóteles, sino solo distingue entre dos sistemas de gobierno. El principado, en el que gobierna un príncipe o un rey o un gobernante que gobierna a los ciudadanos, y la república, que es lo que podemos entender hoy por democracia directa, por así decirlo. En su obra más famosa, El Príncipe, Maquiavelo habla de cómo tiene que gobernar un príncipe en las distintas situaciones de su principado. Por ejemplo, si cuando conquistas un principado el príncipe que tenía era querido o no, si los ciudadanos te quieren como príncipe o no, cómo tienes que actuar en las distintas situaciones, etcétera. Y Maquiavelo no se basa en hipótesis que él haya argumentado por distintas razones, sino se basa en ejemplos históricos para fortalecer la argumentación que da a la familia que en la parte final del libro hará una exhortación para gobernar Italia con los ejércitos italianos. Además, Maquiavelo da a entender que la situación de poder papal de esta familia, de los Medici, en aquel entonces, debía usarse como medio de poder sobre los demás. Es decir, utilizar la iglesia para obtener poder, es lo que decía Maquiavelo. Hay que tener en cuenta que Maquiavelo ayudó a unificar Italia, puesto que en la parte final de su libro alienta a los Medici a conquistar Italia, porque en aquel entonces Italia se encontraba dividida en varios estados, semiestados y provincias. Por ejemplo, al sur de Italia se encontraba el reino de Nápoles. En el centro de la península se encontraban los estados pontificios. Y ya al norte se encontraban todas las ciudades independientes, como Mónaco, Venecia, Bolonia, Génova, Milán, siendo Milán, Venecia y Mónaco las tres ciudades más importantes de aquel entonces. Si bien es verdad que en el libro no aparece la famosa frase de Maquiavelo de el fin justifica los medios, que los historiadores dicen en teoría que no la llegó a decir Maquiavelo textualmente, aparecen frases muy similares, como por ejemplo, a ver que la tengo buscada aquí en el libro. Leo. Dedíquese, pues, el príncipe a superar siempre las dificultades y a conservar su estado. Si sale con acierto, se tendrán por honorosos siempre sus medios, alabándolos en todas partes. En la que Maquiavelo pone una frase muy similar a el fin justifica los medios, aunque los historiadores dicen que no la dijo él así como el fin justifica los medios. Si bien no me da tiempo de explicar en profundidad los discursos de Maquiavelo, cabe destacar que los discursos de Tito Livio, de la primera década de Tito Livio, es una obra muchísimo más extensa que El Príncipe y habla de cómo tiene que ser una república, el gobierno de la república.
y el príncipe habla exclusivamente de cómo tiene que comportarse un príncipe en su principado para conservar el poder. Y tiene esa exhortación final a la familia Medici, alentándolos a utilizar ejércitos italianos para unificar Italia. Y bueno, esa ha sido mi exposición. Me he pasado un poco del tiempo, pero es que no me daba tiempo a ponerlo todo en ese tiempo. Vale, bueno, un saludo y hasta luego.